Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro Apocalipsis. En este momento vamos a estudiar el capítulo 17 y vamos a hablar sobre la gran prostituta. Ese es el nombre y la palabra que usa la NTV en esta serie, El final de los tiempos. Y antes de leer el texto, me gustaría simplemente recordar que en este libro que vamos yendo versículo por versículo, entendemos que hay un momento donde el mal parece que está ganando. Hay un momento donde esta trilogía del mal, que es el diablo, el dragón, el anticristo y el falso profeta, están haciendo del mundo lo que se les da la gana, están haciendo que para comprar o para vender o para subsistir o sobrevivir en la tierra, pues tienen que tener una marca. Esta marca es el 666 y están persiguiendo a Israel, están persiguiendo a aquellos que no se están dejando poner esta marca y parece que el problema es más grande, está surgiendo la maldad con tanta fuerza, con tanto control y no es solamente de lo que va a venir. El día de hoy, los poderes políticos, las economías alrededor del mundo siempre están queriendo tomar el control. Muchas de las películas o historias que a veces conocemos es donde hay una persona que quiere tener el control del mundo, ya sea a través de una enfermedad, de un virus que sueltan o del sistema que vivimos ahora tecnológico, a través de las computadoras, ¿no? Quieren tener el poder. Siempre el deseo del ser humano caído es que quiere tener el control. Pero Satanás parece que lo está logrando. Pero ¿qué va a suceder? Por eso, vamos a ver qué dice el capítulo 17. ¿Dónde termina? ¿Qué va a pasar con el mal? Versículo 1 del capítulo 17 dice: uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo: ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Vamos a leer y luego vamos a continuar con el estudio. Padre, te doy gracias en este momento por este día, por tu palabra, Señor, porque nos permites estudiar versículo por versículo. Háblanos a través de este capítulo y sobre todo, Señor, haznos entender cuál es tu plan, cómo tú, Señor, eres el Dios soberano y qué debemos hacer frente a esta revelación. Usa mi vida, Padre, para compartir tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenido a las personas que se están conectando. Capítulo 17 en esta serie, El final de los tiempos. Recuerden que son 22 capítulos, ya nos quedan 5 después de este. Y como hemos leído, el título es La gran prostituta. A manera de introducción, ¿a qué se está refiriendo este momento cuando hablamos de la gran prostituta? Miren, lo primero que tenemos que entender es que Apocalipsis 16:9 y Apocalipsis 14:8 han declarado ya la caída de Babilonia. En Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, la caída de Babilonia se detalla ahora con cuidado. Hoy día vamos a hablar del capítulo 17 y que tiene que ver, ¿saben qué?, con la Babilonia religiosa, mientras la otra es comercial. Pero vamos a ver, Babilonia es mencionada en la Biblia, hermanos, o sea, 287 veces en las Escrituras. Más que cualquier otra ciudad, excepto Jerusalén. Babilonia es símbolo de religiosidad. Babilonia también es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia, como les dije, después de Jerusalén. ¿Qué otro tema es importante para la introducción? Que existen 6 capítulos de la Biblia que tratan la profecía de la caída de este sistema religioso contrario a Dios. Por ejemplo, Isaías capítulo 13, capítulo 14, Jeremías capítulo 50 y capítulo 51 y Apocalipsis capítulo 17 y 18. Ahora, hay 6 capítulos en la Biblia que hablan del fin de Babilonia y el nombre Babilonia, como decía, aparece 6 veces en el libro de Apocalipsis. También Babilonia tiene 2 grandes características como sistema
sistema religioso y comercial. ¿Dónde se origina Babilonia? Tenemos que remontar a Génesis y recordar la Torre de Babel. Desde ahí surge, pasa a Asiria y hoy obviamente se conoce como el culto babilónico, quien lo dio a resaltar más con Nabucodonosor. Pero este culto babilónico desde la Torre de Babel y Génesis se originó a partir de Nimrod Bar Cus, que era nieto de Cam, hijo de Noé. Estamos hablando de Génesis capítulo 9, 10, 11. Su esposa de Nimrod fue Semiramis I, y cuando Nimrod muere, se dice que él resucita o reencarna básicamente en Tamuz, que vendría a ser su hijo, y se casa con su madre. El niño, supuestamente Nimrod, con la madre. Ahora, este culto babilónico, de ahí viene el título, la madre y esposa de Dios, porque Nimrod era adorado como Dios y ahora Tamuz, ¿no? Viene a ser esto. Ahora, madre y esposa de Dios, es curioso que el catolicismo le da este nombre a María. Y luego vemos que la imagen de la madre y el niño, como estatuas o ídolos, se esparció después a todo el mundo. Por ejemplo, Afrodita y Eros, que fue en Grecia. La madre y el niño en Italia fue Venus y Cupido. La madre y el niño en Egipto fue Isis y Horus. La madre y el niño en Fenicia fue Astarte y Baal. Y en Asiria, la madre y el niño fue Ishtar y Tamuz, ¿no? O sea, tengo una imagen, si estás viendo esto, de lo que fue de Egipto. Y es curioso que lo mezclan con la adoración al sol. Y este mismo dios sol aparece en muchas imágenes o figuras o estatuas o cuadros de la madre y el niño que usa el catolicismo. Isis la madre y Horus el niño, hoy día es María y el niño Jesús, ¿no? Ahora, en toda la parte del mundo, como en la India también fue Devaki y Krishna, Venus y Cupido, que vemos en Roma, y Babilonia, Semiramis Tammuz, como les mostré, Shingo en China y María y Jesús el día de hoy. De eso es lo que va a hablar de esta Babilonia religiosa y cómo va a tratar este capítulo. Y mi deseo no es ofender a las personas, simplemente es mostrar este sistema religioso que no es de ahora, viene de miles de años atrás y que ha pasado diferentes culturas. Como les dije, tiene su inicio en Génesis, en Babel, con Noé. O sea, es una idea, porque recuerden que la idea de la Torre de Babel era reemplazar el lugar de Dios. Ellos dijeron en su orgullo y su soberbia y a la vez mostraban una unidad muy fuerte. Querían llegar a lo más alto del cielo y dejar al Dios creador, al único Dios, el Dios salvador que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, dejarlo de lado. O sea, es la rebelión del ser humano contra el único Dios. ¿Cómo lo lograron? A través de este sistema de adoración de la madre y el niño que fue pasando de generación en generación, de cultura en cultura. Y cuando el Imperio Romano, en el año 313, Constantino lo hace parte del Estado, pues ya existía la adoración a la madre y al niño. Y lo único que hacen es ponerle un nombre nuevo. ¿Cuál es? María, la madre, y Jesús, el niño. Ese es el sistema. Esa es la forma que podamos nosotros simplemente enseñar y explicar de qué se trata este sistema religioso, porque este capítulo 17 habla de la Babilonia religiosa. Entonces, el bosquejo de este capítulo es la gran prostituta, porque esto es lo que dice el texto. Del versículo 1 al 2, la gran prostituta es mostrada a Juan. Vamos a ver hasta el capítulo o mejor dicho, versículo 18, y a medida que yo paso las diapositivas salen los títulos de cada división de este bosquejo y del párrafo. Por ejemplo, versículo 1 al 2, la gran prostituta es mostrada a Juan. Versículo 1, uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo, ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta,
que gobierna sobre muchas aguas. Recuerden que habían 7 ángeles, 7 trompetas, siempre hubo 7, ¿no? Y Juan está en la isla de Patmos, aproximadamente entre el año 95 a 100 recibiendo esta revelación, pero ahora es llevado al cielo. Y va a hablar ahora de una mujer en forma de analogía que va a ser representada y le va a mostrar. Versículo 2 dice, te voy a mostrar a esta mujer, los reyes del mundo, dice, cometieron adulterio con ella. Y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. El sistema religioso, como les comenté en el año 313, que llegó a ser parte del Estado, era el mayor imperio, el imperio romano, y de ahí pasó los papas, los cardenales. Hay un montón de historias, no solo llenas de inmoralidad sexual, también de inmoralidad y corrupción económica, e inmoralidad y corrupción con los reyes que gobernaban en ese tiempo. Hoy día tenemos muy pocos reyes en el contexto, hay más gobiernos, pero te voy a mostrar, por ejemplo, de la infinita cantidad de papas que surgieron o cardenales. Algunos papas, por ejemplo, Sergio III, que fue papa del año 904 al 911. Tú lo puedes googlear y buscar la historia. Él vivió con una notoria prostituta llamada Marozia, y lograron que sus hijos ilegítimos llegaran a ser papas y cardenales. Vivía en constante inmoralidad, a pesar de que el sistema católico, la tesis católica, considera al papa como infalible o la voz de Dios o el vicarius de Cristo, ¿no? Ahora, otro papa fue Benedicto IX, del año 1033 al 1045 fue papa, y él fue elegido papa a la edad de los 12 años y cometió asesinatos y adulterios a luz del día y muchas veces profanó tumbas de otros personajes con el propósito de robar los objetos de oro que se ponían ahí, y al final el pueblo encolerizado lo expulsó de la ciudad. Entonces, esto es algo que solamente una muestra, ¿no? Lo he sacado un poquito de lo que hemos hecho el mensaje a las 7 iglesias y de esta etapa donde llega a ser el matrimonio entre el Estado y la iglesia. Recuerden que no existía iglesia católica, aunque la palabra católico significa universal y muchos pueden jugar con esto, Dios es universal o es católico. No existía como sistema religioso, como iglesia. Y esta idea de que el Papa viene desde Pedro no tiene un respaldo bíblico. Al contrario, cuando llegó a ser parte del Estado, la esencia, la pureza de la santidad, de alejarse del pecado, del representar a Cristo aquí en la tierra, se perdió e ingresó la política con la religión, la política con los intereses personales, la política con la economía, la política con la inmoralidad. O sea, ya hubo una mezcla que simplemente querían las personas, por su propia naturaleza caída, tener poder, control y a cualquier costa. Y daban rienda suelta a su inmoralidad. No solo es esto. Hay muchas películas y dentro de la historia hay muchos libros que desatan la corrupción y la inmoralidad. Hoy, por ejemplo, el cardenal en nuestro país, Cipriani, ha sido quitado de la orden de la Iglesia Católica por abuso sexual, ¿no? A un menor, y han salido otras denuncias. O sea, no estoy hablando de algo que no lo vemos en nuestra realidad, no solo es el único. Han tapado el abuso sexual de muchos niños y niñas durante todos estos cientos de años, y a eso es lo que apunta el libro de Apocalipsis, hablando de una inmoralidad. O sea, no solamente es en el lado espiritual de adorar estatuas, ídolos e imágenes, o sea, la idolatría que está condenado por la Biblia y por Dios como inmoralidad espiritual, fornicación, adulterio o prostitución espiritual. Está hablando también del lado sexual. La inmoralidad entró, y no solamente eso, la corrupción, la injusticia, todo esto es lo que engloba este sistema religioso. Ahora, la segunda parte de este bosquejo y de este estudio está del versículo 3 al versículo 6, que es la gran prostituta, ahora es descrita. Miren cómo Juan lo describe. Estamos hablando del año 95 al 100 y dice, entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi
a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata. ¿Bien? Una mujer, una bestia, color escarlata y rojo, ¿no? Y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. Gracias a la inteligencia artificial podemos tener algunas ideas de que esa mujer que estaba sentada sobre una bestia del color rojo, escarlata, tenía esas 7 cabezas, 10 cuernos. Ya la hemos visto en el capítulo 13 y ahora lo estamos viendo en el capítulo 17 a esta bestia que hemos hablado que es el anticristo. ¿Recuerdan? Es la primera bestia del capítulo 13, el anticristo. Más que un monstruo, no es un personaje. Ahora, versículo 4. Dice, estaba sentada y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y llevaba puesta hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano, ¿sabes qué tenía en la mano? Dice el texto, en la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. ¿Cómo la podríamos describir a una mujer, no? Púrpura, recuerden que es violeta, color de Barney, no sé, escarlata, el rojo. Versículo 5, y tenía una copa, ¿qué más? Y tenía escrito en la frente un nombre misterioso. ¿Cuál era ese nombre? Juan dice, Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Yo me imagino a veces, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no? Su nombre en la frente, una mujer que diga Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Y es curioso que frente a esto, esta descripción de Juan en el año 95 a 100, recuerden que está en medio del Imperio Romano, en medio de un sistema donde surge Vespasiano, ¿no? Luego va a venir Dionisiano y Diocleciano y muchos emperadores, pero estamos hablando que es el año antes del año 100. 313 llegó a ser parte del Estado. No existía el catolicismo, no existían los papas, los curas, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, no existía ese sistema. Existían cristianos, seguidores de Cristo. Luego llegaron a ser la Iglesia Católica. Pero al describir Juan, recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro profético, o sea, habla de lo que va a venir y la describe de esta forma, con joyas, con estos colores de ropa. Es claro, rojo, púrpura, o sea, violeta, joyas, copa de oro, y en esa copa hay obscenidades, en la frente un hombre bien extraño, bien difícil. ¿Y saben qué? Es curioso que la Iglesia Católica cree que esa mujer son ellos. Inclusive hay un cuadro en Roma donde ellos dicen que la Madre Iglesia está parada o está encima de esta bestia. Y no solamente hay un cuadro de la madre y el niño en San Pedro, la iglesia allá, sino en muchas otras culturas, ya está en México, en muchos otros lugares lo tienen, y ellos consideran que son esa iglesia. Y es curioso porque, mire, sus cardenales o algunos obispos se visten de púrpura y escarlata, de rojo y violeta. Aún el Papa tiene esta vestimenta y en muchas ocasiones cuando ellos hacen su misa o la misa, tienen una copa de oro en la mano y hacen sus respectivas misas o sistema religioso que lo van a hacer. Es curioso que eligieron estas ropas, yo no sé. Ahora usted dice, pero ¿por qué si la Biblia está hablando de ellos? El tema es esto, la Iglesia Católica o la tesis católica no interpreta el libro de Apocalipsis como un libro profético o futurista. Ellos consideran que ya se han visto. Inclusive salió una película hace poco, bajo su perspectiva, totalmente distorsionada, o sea, no tiene nada que ver porque ellos ven que esto ya se cumplió y que, como dije, ellos consideran, pues se llama la madre, ¿no? Y dice la madre de todas las prostitutas, ellos se hacen llamar la madre iglesia. Y dicen que son ellos esa mujer. Es curioso. Pues obviamente no lo están interpretando tal como Juan lo está describiendo como algo que va a venir, que va a suceder. No es algo que ya sucedió. Esto, recuerden,
que son las escuelas de interpretación, que lo dije en la introducción, si quieres saber qué es el preterismo, el historicismo, ¿no? Todo eso está allá. Ahora, qué más sucede? Miren, el versículo 6, pude ver que ella estaba borracha, dice, ¿no? O sea, Juan dice que esa mujer estaba borracha, pero borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Y yo me quedé, dice, mirándola totalmente asombrado esta mujer. Esta mujer que representaba el sistema religioso tiene que ver con Roma. Hermanos, los romanos estaban emborrachados de la sangre de los mártires. Recuerden que en los circos romanos los quemaban vivos en una cruz, estacas, soltaban leones para matar a madres, niños, etc. Y es más, hubo 6 persecuciones severas y se considera que el Imperio Romano mató a más de 6 millones de cristianos antes del Edicto de Milán, antes del año 320. En ese circo romano murieron millones de personas. Era no solamente el sistema que se está viendo en Juan, sino que continuó la Santa Inquisición, las cruzadas. En el nombre de Dios hicieron barbaridades. Como les dije, hay muchas series, hay muchas películas que el día de hoy sacan a la luz todas las inmoralidades, toda la corrupción, el abuso de poder, cómo se involucraron con los reyes, cómo ellos hicieron durante miles de años. Estamos hablando de 1514 que sucedió recién la reforma con Martín Lutero, donde el sistema ya estaba podrido, básicamente, ¿no? Ahora, la persecución no solamente sucedió, sino que sigue sucediendo el día de hoy, hermanos. 50 países tienen persecución, los países comunistas especialmente, llevan a la cárcel y a veces algunos países musulmanes hasta tienen pena de muerte hoy día para los cristianos. O sea, esto de la persecución es algo muy serio que hoy día enfrentamos en la realidad. Ahora, la tercera parte, versículos 7 al 14, la gran prostituta es un misterio que necesita ser explicado. Versículo 7. ¿Por qué te asombras tanto? Le dice, preguntó el ángel. Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que ella está sentada. Esta bestia o este dragón puede ser también el diablo. Lo importante es que es el mal, ¿no? El anticristo que está sentado. ¿Cuál es el misterio? Dice el versículo 8. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Ya, entonces este es el anticristo, claro. Antes vivía, pero ya no. Sin embargo, dice, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Recuerden que en ese capítulo 13 hemos visto que antes vivía, que fue herida a muerte, y luego volvió a la vida. Está hablando de esta bestia, el anticristo, que fue herido y luego se pidió tener una estatua en el templo y esa estatua después cobró vida y pudo hablar. ¿Se dan cuenta? De eso está hablando. Él es entonces, versículo 9. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Así que hermanos, entiendan qué está pasando. Dice, las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. ¿Qué? O sea, 7 colinas donde la mujer, ¿quién es la mujer? Acá nos da ideas de quién es la mujer, gobierna. Y dice el texto, también representan 7 reyes. 7 colinas. ¿Sabes qué? Hay colinas que están alrededor del Vaticano, de Roma. Aventino, Campidoglio, la Quinale, la Viminale, el Esquilino, el Celio y el Palatino. Y en el medio, ¿saben quién está? Roma. ¿Y de dónde está hablando Pablo? Pues obviamente está prisionero de este sistema romano. Se está refiriendo a Roma. No puedes decir que no sea Roma. Versículo 10. 7 reyes, y luego dice, 5 reyes ya han caído. Y el sexto reina actualmente. ¿Y cuál es el que reina actualmente? En el contexto de Juan.
Y el texto dice, y el séptimo todavía no ha llegado, pero su reino será breve. ¿Qué quiere decir 7 reyes? 5 reyes ya han caído, el sexto rey reina actualmente y el séptimo todavía no ha llegado, pero su reino será breve. Vamos a tratar de interpretar o explicar este texto. Primero, los 7 reyes se refiere a 7 grandes imperios. Primero fue el Egipto, el imperio de Egipto. Estamos hablando de imperios, ¿no? Cuando Moisés vivía, que habían conquistado mucho territorio en ese tiempo. Segundo fue el gobierno sirio, cuando David vivía. Después, tercero fue el imperio babilónico, cuando Daniel vivía y cuando ve y tienen un sueño con una estatua, les voy a mostrar en un momento. Después de Babilonia viene el imperio medo-persa, cuando se reconstruye el templo con Zorobabel, Nehemías y Esdras vivían en ese tiempo. Quinto fue Grecia, cuando los 400 Alexander y hubo 400 años de silencio. Pero el texto dice, el sexto reina actualmente. Claro, pues el sexto que reina actualmente cuando Juan escribe es Roma. Y Roma fue el imperio cuando Cristo, Pablo y Juan vivieron. Y el séptimo, pues el séptimo no ha llegado. Todavía no ha llegado. Porque después de Roma no hubo un imperio como todos estos imperios que hubieron en ese tiempo. Daniel, en el capítulo 3, luego en el capítulo 7, 8, 9, vamos a ver, él ve el imperio babilónico que gobierna con esta estatua de cabeza de oro, ¿se acuerdan? Brazo, pecho y brazos de plata, que fue el imperio medo-persa. El dorso o la cadera fue el imperio griego, ¿no? De bronce, y luego viene de hierro, que fue el imperio romano, las piernas, pero se queda ahí justo donde el pie se está mezclado con hierro y barro, y no tiene sentido, y los pies y tiene 10 dedos, luego dice que hay una roca que cae desde lo alto, porque este pie, esta aleación es media ligera y que va a durar poco, y una roca se desprende y la destruye, y lo hace tiras a todos los reinos e imperios. Esa roca sabemos que es Cristo y que va a reinar pronto. Entonces, versículo 11, la bestia escarlata que existía, pero que ya no existe, es el octavo rey, ¿se dan cuenta? Esa es la bestia, ese es el anticristo. Por eso estamos hablando de un reinado, de un imperio que va a estar durante todo el mundo en esa etapa. Él es el octavo rey. Este rey es como los otros 7 y también va rumbo a la destrucción. O sea, esta estatua, esta imagen que vemos acá, esa bestia del capítulo 13, que es el anticristo, vemos que va a tener este imperio. Por eso es que muchas personas hablan de el plan demonio, ¿no? La pandemia. Mucho se habla de un sistema que quiere gobernar el mundo, quiere tomar control del mundo, y créame que a eso estamos apuntando el día de hoy, ¿no? O sea, se busca tratados de libre comercio o convenios o acuerdos en el cual, mira, vamos a negociar, vamos a unir las monedas, hoy día es gracioso que se habla de la moneda peruana, el sol, que lo están usando en Argentina, lo quieren usar en Brasil, ¿no? Es el nuevo dólar de Latinoamérica, porque el dólar es universal, el euro, o sea, básicamente lo que nos empuja a tener un sistema globalizado, un sistema político globalizado, un sistema económico globalizado y un líder global. Muchos líderes se están levantando, por ejemplo en Latinoamérica, en Estados Unidos, en muchas partes, se levantan con el ánimo de decir esto es lo que tiene que pasar en el mundo. De ese es lo que está hablando el libro de Apocalipsis. Va a venir y es un imperio, porque todos esos imperios que hemos mencionado, esos reyes e imperios, saben, gobernaron su mundo en ese tiempo, ¿no? Hoy día estamos hablando de todo el planeta Tierra y el dinero digital, las tarjetas, los aplicativos, están yendo a ese sistema porque ya no hay mucho dinero físico. Está ayudando a que este sistema económico y la forma de presionar a través de quito tu cuenta, ya no puedes usar el aplicativo, nos quedamos como desestabilizados. ¿Qué más? El sistema político, ¿no? De todo lo que nosotros el día de hoy vemos, y el sistema religioso a través del ecumenismo, que se busca unir toda la religión. O sea,
Son plataformas para un nuevo imperio, para un gobierno globalizado. Ahora, ¿qué dice? Y todo esto lo que estamos aprendiendo, cuando dice que todo esto va a terminar, ¿sabes qué? Y va a morir, el poder del mal, hermanos, es limitado y va rumbo a la destrucción. Eso es lo que dice, ¿no? Esta bestia al final sí gobernará, pero va rumbo a la destrucción. Cuando leemos Apocalipsis, hermanos, el poder del mal es limitado y va rumbo a la destrucción. Versículo 12. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes. Está explicando ahora a Juan. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder. Pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. 14 irán juntos a la guerra contra el Cordero. Pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido le son fieles y están con Él. Y le he remarcado esta palabra, estarán con Él. O sea, si lo estás viendo, ahí quedamos. 2 puntos muy importantes estos 3 versículos, que ya sabemos que es la bestia del anticristo, ya sabemos que es el 8º rey, ya sabemos que va a ser el 7º imperio, que va a ser esos 10 dedos, ¿no? Que van a estar aliados o supuestamente esta aliación que va a haber con el hierro, aunque no se puede lograr, pero es pasajero, son 7 años que va a tener un gobierno, un imperio, un líder. Pero ¿cómo lo va a lograr? Pues Juan está siendo explicado y le dice, son 10 líderes. Son 10 cuernos. Algunos han dicho, mira, son los papas, son los reyes, son los líderes. Se especula mucho quiénes son. Pero lo que nos muestra en el fondo es que va a haber muchos líderes en cada región, en todos los continentes, como acá. Es interesante, me gusta mucho y me llama mucho la atención el día de hoy un presidente que es Milei, un buen líder, es un líder. O sea, y él está surgiendo y muchos surgirán, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Van a surgir 10 personas, 10 líderes. Quizás sean 10 confederaciones, en cada confederación un líder, pero el tema es que le van a entregar el poder global a este personaje, que muy pronto va a la destrucción. ¿Y qué va a ser el objetivo? Ir en contra de Dios. Y esta parte del versículo 14 es lo que nosotros hemos visto, la batalla de Armagedón. O sea, es cuando el Señor viene por segunda vez. Pero es curioso, porque algunos dicen, no, la iglesia va a ser arrebatada o llevada al final y el arrebatamiento y la segunda venida es un evento juntos y va a ser en ese momento. No, pero acá nosotros desde una perspectiva pre-tribulacionista, premilenialista, decimos que va a haber un arrebatamiento, la iglesia donde Jesús viene por su iglesia en las nubes y acá va a venir con su iglesia en esta batalla, porque dice claramente que el Cordero los derrotará. Ellos se van a querer enfrentar en una guerra, pero sabes, es el Señor de todos los señores, el Rey de reyes, y Él va a venir. ¿Con quién? Con aquellos que ha llamado, elegido y le son fieles. Y ellos estarán con Él. O sea, es la iglesia, somos nosotros. Por eso en la segunda venida Jesús viene con su iglesia. O sea, hermanos, la persona que acepta el llamado eficaz del Evangelio es porque ha sido elegido antes de la fundación del mundo y al ser fiel a Dios corrobora que es hijo de Dios. Esto es lo que tenemos que entender, que la persona que acepta el llamado eficaz del Evangelio es porque ha sido elegido antes de la fundación del mundo. Y al ser fiel a Dios, corrobora que es hijo de Dios. ¿Cómo sé que voy a estar con Él? ¿Eres fiel? Sí, soy fiel. ¿Y sabes por qué eres fiel? Porque has respondido al llamado eficaz. ¿Y por qué he respondido? Porque he sido elegido. O sea, Él y los que Él ha llamado y elegido le son fieles. Aquel que no es fiel a Dios no ha sido llamado, no ha sido elegido. Le gusta el Evangelio. Ha estado en una iglesia, pues, pero no es fiel
pase lo que pase en momentos de crisis. Pero los fieles estarán con Él en esta batalla. Por eso decimos, en la segunda venida Jesús viene con su iglesia. Y esto nos hace pensar mucho sobre la perseverancia y continuidad en la vida del cristiano. Porque algunos dicen, no, una vez salvo, siempre salvo. Mira, yo tengo preguntas frente a este tema de la perseverancia y la continuidad. Primero, ¿es la salvación la decisión inicial de confiar en Cristo o es simplemente un compromiso de vida y discipulado? Donde levanta tu mano ya es la decisión inicial, ya eres salvo. ¿O es un compromiso de vida y discipulado? Número 2, ¿es la salvación una elección por la gracia de un Dios soberano o una respuesta de fe y arrepentimiento por parte de la humanidad a la oferta divina? Número 3, una vez recibida, ¿es imposible perder la salvación o existe la necesidad de cuidarla y ser constantemente diligente? Preguntas válidas, ¿no? Porque recuerden que la Biblia ha sido escrita en el Oriente, en el Medio Oriente, desde una perspectiva judía, no occidental, y la gran mayoría de las teologías que tenemos el día de hoy, que se discuten mucho en Latinoamérica, son occidentales, tanto el calvinismo como el arminianismo, ¿no? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Vayamos a lo que nos dice la Biblia. Te voy a mostrar unos versículos. ¿Se ve sí o no? Y a veces yo les digo, es el ya, pero todavía. ¿Y qué significa con el ya, pero todavía? Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Ese es un texto muy claro respecto a la salvación. Y dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo los conozco y ellas me siguen. Versículo 28. Yo les doy vida eterna. ¿Y sabes qué dice? Nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Este texto nos da la seguridad de que si yo soy oveja, escucho su voz, soy fiel, pase lo que pase, una crisis, un problema, una enfermedad, ¿sabes? Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Él es el que nos sostiene, no es que yo sostengo al Señor, Él me agarra. ¿Por qué? Porque he sido elegido. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, como dice Efesios. Entonces algunos que están escuchando y tienen una perspectiva calvinista dirán, pero ahí está, la salvación no se pierde. Sí, pero mira, te voy a mostrar unos versículos más. Juan capítulo 8, versículo 31, en el cual se debe de continuar. Dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos, son mis discípulos verdaderos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Cómo? Ahí va el condicional. Si tú te mantienes fiel, eres discípulo. ¿Qué más? Romanos 11:22. Pablo dice, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. O sea, ¿se puede dejar de confiar en su bondad? Sí. Por eso dice, si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo, hablando a los gentiles. O sea, y en 1 Corintios 15:2 dice, esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. O sea, por eso le digo, ¿es algo inicial? O ya levanté la mano, salvo, siempre salvo, o tengo que continuar. Por eso se llama una relación a diario. Es algo que simplemente, oye, yo lo recibí por la gracia, o debo de perseverar y continuar y seguir creyendo y seguir confiando. Y ¿sabes qué? Debo seguir en este camino. Por eso digo, este es el ya, pero todavía. Y muchos hermanos que creyeron, que conocieron, que escucharon el Evangelio o las buenas noticias o al mismo Jesús el día de hoy no están. Judas fue uno de ellos en el equipo de Jesús. Demas, que abandonó a Pablo, Himeneo y Fileto, Alejandro, fueron personas que estuvieron en el equipo de Pablo, pero dice, ya no están. Por eso dice, ustedes sigan creyendo en el mensaje. Por eso digo, es el ya, pero todavía. No estoy diciendo que sabes, haz algo que oye, lo vas a perder, sino que es algo que se tiene que continuar. O sea, hermanos, miren, la salvación no es un boleto al cielo que se obtiene al levantar la mano.
Es una decisión de ser discípulo de Cristo en base a una relación continua con Él. Empiezo en fe, continúo en fe. Empiezo en arrepentimiento, continúo en arrepentimiento. A eso me refiero. Empiezo sirviendo al Señor y debo de continuar sirviendo al Señor. Empiezo alejándome del pecado y debo de continuar alejándome del pecado. Empiezo imitando a mi Señor y debo de seguir imitando a mi Señor. Empiezo amando al prójimo y debo continuar amando al prójimo. Algunas personas que dicen, no, yo ya voy a la iglesia, soy salvo. Pero te digo, sirves en la iglesia, amas al prójimo, imitas a Cristo, porque hay unas personas, hermanos, que ya su fe se ha vuelto tan religiosa que no es una fe viva. Por eso es importante recordar estos temas. Y qué interesante que ahora Juan lo ve de esta forma. Ahora, vamos a terminar. Versículo 15 al 18. La gran prostituta y su gobierno, dice el versículo 15. Luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta gobierna, miren que las aguas que representan grandes multitudes de cada nación y lengua. ¿Sabes qué? Es curioso que grandes multitudes de cada nación y lengua se reúnen en la Basílica de San Pedro, en Roma. Y ahí sale, con su traje escarlata. Es curioso, ¿no? Algunos dirán, no, oye, pero hermanos, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Versículo 16. Tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos. Ahora, es curioso, odian a la prostituta. La desnudarán, comerán su carne y quemarán con fuego lo que quede de ella. Si queremos hacer un cuadro de cómo sería la bestia y todo, la destruyen. ¿Y a quién están destruyendo? A este sistema religioso. ¿Y sabes por qué? Porque el mal es destructivo. El mal es cruel y sanguinario por su propia naturaleza. El mal destruye a sus seguidores cuando ya no sirven para sus propósitos. Versículo 17. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen y así se cumplirán las palabras de Dios. Versículo 18. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. Más claro, hermanos, no podemos ser. ¿Sabías que el Vaticano es un estado, es una nación que ningún gobierno puede ingresar? Pero ese día, esta que representa la gran ciudad, el Vaticano, la Basílica de San Pedro, que reina sobre los reyes del mundo, será destruida. ¿Y por qué va a ser destruida? Por el mismo mal, por esta bestia, por el anticristo. O sea, porque así es el mal, hermanos. Y no tengo que explicar porque ustedes han visto en muchas otras películas, a veces hacen, ¿no?, su banda de hombres malvados, su grupo, y se unen para un objetivo en común, pero después se traicionan, se matan, se asesinan, se roban entre ellos, porque así es el mal, es autodestructivo, es traicionero, es cruel, es sanguinario. En cambio, la bondad de Dios no lo es. Jesús lo demostró. Él es el Dios hecho humano. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muchos otros dioses en minúsculas son crueles, sanguinarios, porque así es el mal. Pero nuestro Dios es amoroso, a tal punto que Él dio su vida por ti y por mí, para salvarnos de este futuro cruel, este futuro que va a venir tan lleno del juicio de Dios. Él ha provisto una forma de escaparnos. Se llama la salvación a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Eso es lo que dice Juan 3:16. Él muestra bondad. Él da amor, amor incondicional. El mal destruye. El mal que representa a Satanás y este sistema del mundo solo te utiliza para sus propósitos y cuando ya no le sirves, te destruye. Dios no es así. Dios muestra gracia y misericordia a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de los pecados. Él restaura, Él levanta, Él nos lleva en sus brazos hasta el día en que vamos a partir en este mundo. Recuerda, hermano, a pesar de la maldad, a pesar de ver la maldad crecer, debemos confiar en Dios y sus promesas. Él tiene el control del mundo y su plan prevalecerá. Vamos a terminar con 3 conclusiones. El poder del maligno es limitado y pronto será destruido
por completo. Esto es lo que vemos el final de este sistema religioso, de este anticristo, ¿no? O el falso profeta y todos. Número 2, un hijo de Dios es aquella persona que ha respondido con fe al llamado eficaz del Evangelio y se mantiene fiel a pesar de la crisis. Ojo, él responde porque ha sido elegido antes. Esto lo dice el libro Apocalipsis. Y tercera conclusión. El mal destruye a sus seguidores cuando ya no sirven a sus propósitos. Pero Dios ama y fue a una cruz por amor a sus seguidores. ¿Por qué no oramos y le damos gracias al Señor por este infinito amor que tiene? Padre, muchísimas gracias por el amor que nos tienes. Eres un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. El diablo, esta trilogía maligna, el diablo, el anticristo y el falso profeta, en su naturaleza solo utilizan a los seres humanos, odian a los seres humanos, odian todo lo que tú has creado y se destruyen a sí mismos. Así como destruyen este sistema religioso, ellos mismos van a hacer. Pero es curioso cuando vemos, Señor, que eres tú quien frustra esos planes, eres tú, Señor, quien pones esas ideas, porque eres tú el soberano Dios, eres el Todopoderoso. Y también oramos, Señor, porque si alguna vez o en este momento el maligno se quiere levantar contra las personas que están escuchando esta enseñanza, mi vida o la iglesia aquí en Arequipa, esta iglesia Calvary, que esos planes sean frustrados, Señor, por ti. Tú tienes el poder de destruir esos planes, esas estrategias del maligno de cada matrimonio, de cada padre, de cada madre, cada joven, cada señorita, de cada persona que viene a la iglesia. Señor, que tu gracia y misericordia esté con ellos y que cada estrategia del maligno sea frustrado en este momento. Y te pedimos esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Si el mensaje ha sido bendición, no te pides ponerle like, comparte por tus redes sociales. ¿Y qué piensas tú de esta Babilonia? A ver, escribe en los comentarios. Nos vemos en el capítulo 18.